Bueno, el doctor Cortina nos apoya, no solamente es psiquiatra de la clínica, sino que también nos brinda el soporte en los tiempos del COVID con todo lo que es el personal asistencial que está enfermería, médicos hospitalarios, administrativos, y nos está haciendo un súper apoyo viniendo todos los días a hacer conversaciones, a escucharlos y demás. Entonces, de hecho, él nos va a explicar un poco cómo el manejo del estrés, tanto desde todos los doctores desde casa, los que están viviendo en clínica, en estos tiempos de pandemia, y también nos va a explicar un poco la experiencia que está teniendo con enfermería, con los médicos hospitalarios y los médicos también de médicos asistenciales. Por favor, les voy a pedir que todos puedan silenciar sus, sus, sus micrófonos, y le voy a dar paso al doctor Cortina. Doctor Cortina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Doc, se escucha bien. Se mira bien también, se comparte la presentación. Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, yo soy Eduardo Cortina. Para los que no me conocen, soy psiquiatra. Vengo trabajando en la clínica no hace mucho, hace 2 años. Fui médico hospitalario hace ya 7, más o menos. Y bueno, ya van a ser 2 meses que venimos trabajando, como dijo Anabel, en aras de favorecer o prevenir o estar atentos a la salud mental de los trabajadores de la familia, que es la Clínica San Felipe. Recibo la convocatoria hace un par de meses y hasta esos momentos no se podía saber bien cuál puede ser el impacto que podía generar esta pandemia o este trauma social que de alguna forma estamos pasando. Si bien es cierto, hemos pasado, o en el mundo hemos pasado diversas situaciones como catástrofes, como epidemias, considero que lo que estamos viviendo actualmente es algo de una mayor magnitud. Hay literatura, pero hay poca literatura en relación a cuál es el impacto realmente que tiene la salud mental de muchas poblaciones, ¿no? Retrocediendo un poco, algunos datos importantes, por ejemplo, el atentado en las Torres Gemelas, que fue un hecho completamente abrupto. Lo que se vio en la sociedad neoyorquina era que, por ejemplo, después del atentado, casi 1 o 2 de cada 10 personas sufrió estrés postraumático. Y de la misma población hubieron un 25% prácticamente de población neoyorquina que aumentó el consumo de sustancias a predominio, por ejemplo, del alcohol. Una epidemia, por ejemplo, como la del SARS, finales de 2002, inicios de 2003, también trajo una data importante en relación a el estrés postraumático que se puede vivir pasada la epidemia o pasada la pandemia. Y en esa ocasión también tuvo un impacto muy fuerte en el personal sanitario. Se vieron altas tasas de suicidios. Entonces, son datos importantes que nos llaman la atención y que tenemos que hacer hincapié para justamente tratar de prevenir que a nosotros, que somos médicos, muchos de los que están escuchando, personal sanitario, evitemos esta serie de consecuencias que pueden llegar a futuro. Hasta la fecha, ningún experto se ha atrevido a mencionar cuál puede ser el real impacto en la salud mental de la población, ¿no? Más de la población nacional. Lo que se está haciendo es un paralelismo entre lo que puede ser una guerra, ¿no? O una catástrofe de gran magnitud. Incluso ya se está hablando que más allá de una pandemia, vamos a decir, infecciosa, ¿no? Una pandemia que estamos pasando, se viene más adelante, pasado esta gran etapa, una posibilidad de una pandemia de trastornos mentales. Incluso algunas sociedades, algunas fundaciones hablan de una pandemia, de una ola de suicidios. Entonces, es muy importante trabajar en algunas consideraciones que hay que tener para manejar el estrés que estamos teniendo actualmente todos. Creo que es una situación en la cual ninguno se está salvando de estar actualmente experimentando algún síntoma diferente al que normalmente podía sentir. Vamos a ver la siguiente diapositiva, un segundito. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha generado esta pandemia?
un término que ustedes ya seguro lo han escuchado mucho, ¿no? La incertidumbre, este nuevo estado mental en el cual estamos. Y la incertidumbre es algo que todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. De hecho, lo experimentamos muchas veces. Es diferente a una emoción, que es mucho más rápido. Es un sentimiento porque permanece en el tiempo. Y la incertidumbre, por definición, es esta sensación de preocupación, de inquietud, que nos puede generar un hecho que no sabemos cuál va a ser la condición futura. Una situación en la cual uno no tiene certeza de cuál va a ser la condición a futuro. Y esto es lo que nos está pasando. Y que, sobre todo en nuestro país, no sabemos realmente esto, cuándo va a terminar. Y esto hace que experimentemos en todos nosotros una serie de emociones y una serie de preocupaciones que tal vez nunca imaginamos que podíamos sentir. Y de manera crónica, porque ya te llevamos un tiempo un gran tiempo con esta situación. Y hay dos cosas que refuerzan esta incertidumbre. Una de ellas es la alteración de la perspectiva del futuro personal, ¿no? Esto es algo que es eh, muy importante, ¿no? Porque estoy seguro que todos los que están escuchando, más de uno, tenía planes, ¿no? Tenía planes de viajar, de ir a un congreso, tenía planes de casarse, tenía planes, o su esposo estaba esperando un hijo, es decir, tenía los médicos hospitalarios, por ejemplo, tenían planes de hacer sus residencias, de hacer una maestría, es decir, y de un momento a otro se ven truncados esos planes y uno empieza a ver el futuro ya nublado, es decir, perdió la perspectiva del futuro. Es justo lo que a veces hablábamos en estas reuniones de cómo dar malas noticias, ¿no? Estas buenas reuniones que se hacían, eh, uno tenía que tener una estrategia, ¿no? Organizarse, programarse, para poder ver la mejor manera de darle una noticia mala a un familiar o a un paciente, ¿no? Porque esa noticia iba a tener un impacto en la persona y va a generar un cambio en sus planes a futuro. Y es lo que nos ha pasado ahora a nosotros, los médicos, y en general a las personas, ¿no? Nos han dado una mala noticia que no podemos salir de casa, una mala noticia que no podemos seguir viendo a nuestros pacientes como antes los veíamos. Nos han dado una mala noticia que nuestra vida está en riesgo, cambia nuestra perspectiva de futuro. Esto aumenta nuestra incertidumbre. Y una segunda sensación que estamos experimentando es la pérdida de control, ¿no? La capacidad de no poder elegir situaciones. Estábamos acostumbrados a ir al supermercado, a elegir la carne que queríamos, a ir a un cine. Pues ahora, hace ya más de 60 días, estamos en una situación en la cual no tenemos esa facilidad. Tenemos que elegir el supermercado que esté más cerca, tenemos que comprar la carne que hay en ese supermercado, no podemos elegir hacer nuestra consulta como queremos, tenemos que adaptarnos a una nueva vida. Y por lo que parece, va a ser una nueva vida de ahora en adelante. Entonces, todo este fenómeno que ha generado esta pandemia, hace que definitivamente todos, y es lo que se ha estado viendo en nuestra población, que es la Clínica San Felipe, y seguro en nuestras familias, es que vamos o estamos experimentando algunos síntomas que son esperables, ¿no? Yo he tratado de poner los síntomas esperables más comunes, por lo menos que yo he estado viendo a lo largo de estos días con los trabajadores. Eh, por ejemplo, es primero el temor y la preocupación por la salud personal y por la salud de nuestros seres queridos. Es algo que tal vez como médicos, tal vez nunca nos hemos preocupado tanto por nuestra salud. Somos una de las poblaciones que no nos preocupamos tanto, mal, ¿no? Pero no nos preocupamos mucho por nuestra salud. Y ha pasado que ahora sí, ahora nos ponemos mascarilla, nos lavamos las manos, estamos muy preocupados de qué enfermedad teníamos. Es decir, hemos vuelto a preocuparnos por nuestra salud física. Y más aún que eso, nos preocupamos ahora mucho más por la salud de nuestros familiares. Y este punto en particular es lo que se ha visto sobre todo en los primeros 30 días del personal, tanto de enfermería, técnicas, limpieza en general, médicos, ¿no? Esa preocupación por llevar el virus a las casas, ¿no? Por hacer daño a otros, ¿no? Entonces, esa preocupación es algo completamente esperable que normalmente se ha dado entre los primeros 30 días de trabajo desde que llegó el primer paciente, el primer caso COVID a la clínica. Otra cosa que también se está viendo en la población en general, pero en nuestra población de la clínica, es una dificultad para la concentración, ¿no? Seguro más de uno le habrá pasado que no es capaz ahorita de acabar un libro, no es capaz a veces ni siquiera de seguir una serie de televisión, de Netflix,
Hay los chicos que se estaban preparando para sus especialidades o que están con sus postulaciones en proceso, les está costando mucho actualmente concentrarse, ¿no? Ha habido una baja en la atención porque hay un acúmulo de información que estamos recibiendo día a día que no nos deja concentrarnos. Otro síntoma que también vamos a experimentar o estamos experimentando, y esto sí se ha visto mucho, y sobre todo en el ámbito médico, es la irritabilidad. No estamos teniendo mucha paciencia, no estamos siendo a veces muy amables. Creo que esta situación nos ha colapsado también y está habiendo muchos síntomas de irritabilidad. Otra situación que estamos pasando también es dificultades para dormir. Seguro hay mucho insomnio, sobre todo mucho insomnio de conciliación. Está costando mucho a veces porque como ha habido se ha roto un poco la rutina, nos hemos perdido un poco nuestros horarios, ¿no? Entonces se ha alterado de alguna forma la dificultad, la capacidad para dormir, el sueño regular. Y otra cosa también que es más común, que es la reactivación, obviamente, de problemas de salud mental. Personas que tenían ya un diagnóstico previo, que habían atravesado una ansiedad o una depresión anterior, que ahorita con esta situación han vuelto a reactivar sus síntomas. Toda esta relación que he puesto tal vez lo más común es lo esperable, ¿no? Por ser lo esperable no significa que no se tenga que tratar. De hecho, esta población, estos síntomas son los que se han ido tratando de identificar en varios servicios para poder tomar una acción, hacer un acompañamiento, ¿no? Y que la persona pueda seguir sus actividades con normalidad. Hay otras cosas que se pueden presentar también en una situación como la que estamos pasando. Y aquí eso es lo que ha venido pasando, creo yo, pasado el primer mes de pandemia, y son ya los trastornos, ¿no? Ya empezamos a ver más trastornos. Una de las cosas en psiquiatría que vemos más cuando hay un desenlace inesperado, que es lo que a veces vemos, por ejemplo, cuando tenemos un accidente de tránsito, cuando tenemos una situación muy difícil que no podemos saber cómo reaccionar, podemos tener algún tipo de reacciones como, por ejemplo, la reacción aguda del estrés, que es una reacción transitoria que puede durar horas, que puede durar máximo hasta 2 o 3 días, ¿no? Que puede presentarse como, por ejemplo, alguna crisis de pánico puntual o alguna situación de llanto fácil o alguna crisis de angustia muy fuerte, pero está asociado a un evento puntual, como por ejemplo entrar a un área COVID. Por ejemplo, una enfermera que obviamente nunca había entrado a un área COVID, que tiene que aprender a ponerse el EPP, que es una situación completamente diferente, y que durante sus labores de trabajo realiza una crisis aguda, una reacción aguda de estrés. Puede presentarse durante su labor o después de haber terminado su labor. Y esto es lo que se vio el primer mes, ¿no? Muchas personas teniendo reacciones agudas al estrés. Y el manejo siempre es un acompañamiento. El manejo llega a ser un acompañamiento, se identifica a la persona, se le hace una consulta, se le hace un seguimiento. En muy pocos casos requiere medicación, requiere un tratamiento diferente, más que un acompañamiento. La reacción aguda al estrés suele pasar, suele bajar con el paso de las horas, con el paso de los días. Y ahora lo que se está viendo más, ya pasado ya por terminar el segundo mes o más, son los trastornos de adaptación. El trastorno de adaptación es esta respuesta sintomática, puede ser ansiosa o depresiva, por justamente un evento estresante, que es la situación en la que estamos viviendo con la infección, la pandemia por COVID, y que sí genera un cambio en la vida de la persona, es decir, su día a día se ve completamente alterado, ¿no? El ánimo puede decaer, puede haber síntomas de ansiedad mucho más fuertes y mucho más continuos, ¿no? Entonces, estas situaciones, por ejemplo, se están viendo actualmente con alguna de nuestra población de la clínica, incluso con las familias de nosotros. Y estas situaciones sí tenemos que hacer tal vez un mejor abordaje y poder tal vez dar un acompañamiento mucho más cercano, y en algunos casos, aquí sí, a veces requieren algún tipo de tratamiento psicofarmacológico. Ambas situaciones no hablan de la incapacidad de una persona para hacer su trabajo. En ninguna de estas dos situaciones se habla de debilidad. Son situaciones completamente entendibles y que
es justamente la idea de trabajar desde hace un tiempo con estos pacientes, con estas personas, es poder recuperar su estado mental, su bienestar mental y que puedan seguir realizando sus actividades. Otra situación, que es ya lo que mencioné también como síntoma esperable, es la reactivación de los cuadros de base, ¿no? Ansiedad, depresión, las personas reactivan sus patologías previas. Bien, esto tal vez es la parte más de la clínica psiquiátrica, que no es el objetivo de la charla. Tal vez el objetivo de la charla es más ir a las pautas generales para el manejo de estrés. Un poco lo que se ha venido haciendo es brindar justamente una capacitación o una charla a cada equipo de trabajo, tanto enfermería, técnicos, limpieza, seguridad, brindando, aparte de dar información en relación a los procesos de bioseguridad, se ha empezado a dar este tipo de pautas para el manejo de estrés, que son pautas que la OMS actualizó en marzo, ¿no? Que son muy conocidas por todos, pero tal vez no le estamos aplicando y yo puedo dar fe de que mucha gente que le ha aplicado le está resultando mucho para disminuir sus niveles de estrés. Una de ellas es la primera, que sería limitar el flujo de noticias, ¿no? Y esto tiene un porqué, ¿no? Nosotros recibimos demasiada información, ¿no? Tenemos en el celular WhatsApp, Facebook, todas las redes sociales, la televisión, todo el día estamos recibiendo información del COVID, mucha información negativa sobre todo, y esta información de alguna forma agota nuestros recursos cognitivos, nos llegan a cansar. Entonces, si uno recibe tanta información, puede acabar el día sin haber hecho ningún tipo de ejercicio físico y terminar completamente agotado. Es decir, agota nuestros recursos cognitivos. Entonces, es importante, ya por ese lado, tratar de disminuir. Nadie dice que no se tenga uno que actualizar, pero tomar una hora, máximo hora y media, 2 horas del día para actualizarte, para ver un noticiero, para ver el tema cómo está a nivel mundial, pero nada más eso. Otra cosa que hace que uno limite el flujo de noticias y que sea algo beneficioso para bajar los niveles de ansiedad es porque lo que hace la información negativa o lo que hacen las noticias que estamos recibiendo, es decir, aumentan nuestra sensación de riesgo. ¿Ya? Hay algo que se llama la negligencia de la probabilidad. Por ejemplo, si yo me considero una persona que no soy vulnerable, no estoy en esa población de riesgo, que tengo posibilidad de infectarme, sí, pero que tal vez no soy de las personas que tal vez haría enfermedad grave, que tal vez puedo responder mejor a los tratamientos. Si yo tengo esa información, pero recibo aparte por mi WhatsApp 10 mensajes de que la gente se está muriendo, de que la situación está mal, puede aumentar por completo porque le pongo un afecto a esa información y la guardo como información. Entonces, aumenta también esa sensación de riesgo que les mencionaba. Entonces, este punto es crucial para que lo puedan aplicar ustedes. Segundo, establecer rutinas diarias. También muy importante, ¿no? Como médicos hemos estado acostumbrados a tener una rutina de consultorio, una rutina de sala de operación, es decir, venimos trabajando normalmente con rutinas. Hasta las emergencias llegan a ser rutinarias porque somos situaciones que son esperables por parte de nosotros como médicos. ¿Y qué ha pasado desde que nos dijeron que no salgamos de casa? Es que nos rompieron la rutina. Tanto así que van a haber personas que van a tener hasta una especie de desorientación temporal, es decir, no sé si les pasa a ustedes, pero me ha podido pasar a mí que a veces ni siquiera sé qué horas son o ni siquiera sé qué fecha estamos, porque hemos roto la rutina, nos estamos despertando más tarde, tal vez no estamos en casa tan ordenados, no estamos cumpliendo un horario. Entonces, es importante que si no lo han estado haciendo, que se retome un horario para despertarse, un horario para alimentarse, un horario para estudiar, un horario para trabajar, para hacer telemedicina, que es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Porque el hecho de tener un horario también favorece a la sensación de control personal, que es lo que hablamos al inicio, que le hemos perdido un poco, esa capacidad de poder elegir. Creo que cuando uno hace un horario, retoma esa capacidad de poder controlar sus tiempos.
Tercero, realizar ejercicio físico. Bueno, ahora es muy fácil con los tutoriales que hay en YouTube y tantas cosas, uno poder hacer aunque sea 10 minutos, 15 minutos de ejercicio en su casa. Pero más allá del ejercicio, hay algo que tenemos que trabajar mucho, sobre todo nosotros que estamos trabajando con pacientes, es el manejo y control de la respiración. O sea, cuando uno tiene estrés, más que estrés, cuando uno tiene ansiedad, lo primero que puede pasar, ¿no? Eso es que aumente nuestra frecuencia respiratoria, es decir, la respiración se hace corta. Eh, la única manera de bajar esta situación, de mejorar, es haciendo respiraciones profundas. De hecho, es un ejercicio que hacemos mucho los psiquiatras con nuestros pacientes, es trabajar la respiración. En situaciones de dificultad, tenemos que hacer un alto y practicar 2 o 3 minutos de respiraciones profundas, retener el aire y exhalar de forma de muy despacio, para que esta es la única manera de que podamos bajar nuestra frecuencia respiratoria, y está demostrado que disminuye mucho nuestros niveles de ansiedad. De hecho, es lo que se aconseja en pacientes que tienen crisis de pánico, mientras el fármaco logra su efecto a los minutos. Entonces, tal vez son ejercicios muy básicos que tal vez en la población médica son muy conocidos, pero que creo yo que es el momento de empezarlos a aplicar. Y cuarto, el hecho de mantener vínculos sociales. Hay un término que se usó al inicio de esta cuarentena, que era el del distanciamiento social. Este término se ha ido corrigiendo en el tiempo porque no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico, ¿no? Lo que siempre va a haber es una proximidad social. De hecho, nuestra vida se ha venido socialmente trabajando por las redes sociales, por los celulares. De hecho, eso no se ha terminado, ¿no? Eso persiste. Incluso es el momento de aumentar nuestros vínculos sociales a través de las redes sociales y hacer más uso de las videollamadas con nuestros familiares y con nuestros amigos. Entonces, no es un distanciamiento social, solamente es un distanciamiento físico. Hay que tratar en la mayor cantidad de veces de tratar de mantener nuestros vínculos con personas que formaban parte de nuestra vida habitual, ¿no? Y ahora, como esta situación todavía incierta, no sabemos cuánto tiempo más podemos estar así, hay que empezar a hacer también más telemedicina. Nuestros pacientes no necesitan por lo menos absorber las dudas, y esto les da mucha tranquilidad a ellos mismos para poder sobrellevar lo que resta de la pandemia. Esos tal vez son los 4 puntos generales, por ahí me estoy olvidando de uno, pero lo principal que aconseja la OMS, y que yo he visto siendo aplicado a mucha gente que está trabajando aquí en la clínica, y considero que está teniendo buenos resultados. Hay otras poblaciones ya especiales, vulnerables, ¿no? Que vienen a ser los niños, los adultos mayores y el personal sanitario. En relación a los niños, estoy seguro que más de uno acá tiene hijos o tiene chicos en casa. Y esta población es tal vez la que más sufrió o tuvo un impacto, sobre todo en los primeros días o las primeras semanas de haber empezado la cuarentena, ¿no? Uno de los consejos, yo he elegido 4 de los más principales, los más importantes, es que si tenemos chicos en casa, tenemos que tratar de actuar con calma en general, ¿no? Los niños tienen esa habilidad de la percepción, son muy perceptivos. Entonces, si perciben a un padre molesto, a un padre angustiado, a un padre temeroso, lo más probable es que el niño perciba eso y aumente su angustia, su preocupación y su irritabilidad. Si el niño ve a un padre calmado, que ante escuchar noticias difíciles mantiene igual la calma, que llega del trabajo con calma, con tranquilidad, el niño percibe eso y disminuye mucho su nivel de angustia y mejora su bienestar mental. Otra cosa importante, como lo dije en el otro cuadro, en el otro PPT, es mantener rutinas horarios. Yo creo que esto es lo que más ha impactado sobre todo los niños que han estado en escolaridad,
¿no? Los niños están mucho más acostumbrados a los horarios, ¿no? Van a la escuela y cumplen un horario. Clase de matemáticas, clase de inglés, después recogen la movilidad, después van a su casa, almuerzan, hacen la tarea, después ven televisión. El niño está acostumbrado a saber qué hacer después, le gusta saber qué le toca hacer. Entonces, tenemos que tener horarios con los chicos. Es la única forma también de preservar su bienestar mental. Ahorita ya en el segundo mes que estamos en esta cuarentena, los niños están bastante adaptados. Muchos de ellos están muy adaptados, incluso mucho más que los adultos. Tercero es acompañarlos y escucharlos activamente, aprovechar que estamos ahora más tiempo en casa para acompañarlos en sus juegos, en sus actividades, tratar de tener una escucha activa. A los niños no se les puede subestimar sus opiniones, subestimar sus comentarios, todo lo contrario. Es el momento en el que los niños necesitan la validación. Hay que trabajar mucho los adultos con validar con información o con las preguntas o con la opinión de un niño, ¿ya? Es muy importante validarlos en estos momentos de crisis. Y por último, también limitar la exposición de noticias. Mientras más pequeño es un niño, menos necesidad de información tiene que tener. Y si la información uno se la quiere dar como adulto, tiene que ser de acuerdo a la edad del niño. Puede ser expresada en dibujos, puede ser con juguetes, pero tiene que ser información dada de una forma acorde a la edad del niño. Otra población vulnerable, ¿no? Y aquí no solamente los adultos mayores son vulnerables para el cuadro en sí de COVID por la infección, sino tienen una vulnerabilidad en relación al distanciamiento físico. Los adultos mayores, muchos de ellos se han quedado solos en sus casas con sus cuidadores, o otros han sido traídos a nuestras casas para cuidar nosotros por ellos. Esta población es una población de mucho cuidado, porque de por sí el adulto mayor tiene una tendencia a no estar muy preocupado por su salud. No es muy amigo de la toma de medicamentos, suele pensar que está bien. Y en este periodo de pandemia, hasta incluso algunos no creen mucho que lo que está pasando. Se creen que han comido o han vivido lo suficientemente bien como para que les venga un virus. Muchos de otros tienen creencias ancestrales. Entonces, muchos de ellos no se protegen como deberían. Por eso es que el punto primero es que hay que estar muy, muy atentos a su estado de salud. Incluso muchos de nuestros adultos mayores, padres, hermanos, abuelos, tienen algún deterioro cognitivo. Entonces, hay que reforzarle diariamente en la situación en la que estamos pasando, estar atentos a que se estén cuidando. Si es que no los tenemos en casa, si los tenemos en casa, con mayor razón, hay que conversar con ellos, hay que ver, tienen alguna duda, alguna dificultad, alguna preocupación, estar muy, pero muy atentos a su estado de salud física también, si presentan fiebre, si tienen tos, si presentan confusión. O sea, cualquier estado confusional es alarma de que algo está pasando con nuestro familiar adulto mayor. Segundo, es promover el ejercicio cognitivo. Normalmente nosotros, una de las pautas para manejo de estrés era promover el ejercicio físico. El ejercicio cognitivo, ya que los adultos mayores, algunos tienen más limitaciones funcionales, es muy importante, ¿no? Si tenemos adultos mayores en casa, es más importante aún que lo hagamos participar de las actividades. Si están cocinando, pueden participar de la cocina. Si están leyendo un libro, hacerlos participar en que también puedan leer una lectura. Si están tomando un instrumento, que puedan participar del instrumento o aprenderlo. Es decir, el ejercicio cognitivo en un adulto mayor favorece su bienestar mental y disminuye mucho sus niveles de estrés. Tercero es hablar de forma frecuente, ¿no? Ahí tenemos siempre, ahora con los adultos mayores, la dificultad de que ellos no manejan tan bien las redes sociales, ¿no? Entonces es el momento de enseñarles. Algunos lo pueden aprender muy bien, otros les cuesta mucho, y a los que les cuesta mucho hay que usar los medios de comunicación antiguos, la llamada telefónica. Tiene que ser mucho más constante de lo que se hacía antes. Porque en este periodo de
de pandemia, de cuarentena que estamos pasando, aumenta mucho en los adultos mayores el sentimiento de vacío y de soledad. Entonces tenemos que prestar mucha atención y comunicarnos mucho. Y cuarto, ayudarlos en sus actividades habituales. Seguro más de uno también estará haciendo de la compra a los padres o a nuestros abuelos, estará tratando de ver que estén con sus medicaciones, con sus pastillas. Es decir, tenemos que persistir en esta ayuda a sus actividades cotidianas. Y este tal vez sea pues el personal de la línea de fuego, que es la que se va a ver o que se está viendo más afectada por la pandemia, ¿no? De hecho, todavía no sabemos bien qué repercusión tendrá con nuestra salud mental, sobre todo el personal que está trabajando muy directamente con los pacientes. Por eso que estos consejos, si bien seguro muchos de ustedes lo tienen consigo, hay que reforzarlos, ¿no? Y uno de ellos es, más de lo que ya mencioné al inicio, hay que sumarle en no descuidarnos de nuestras necesidades personales, ¿no? Como médicos estamos acostumbrados normalmente a dejarnos de lado, ¿no? Y a veces nos podemos pasar hasta las 4 o 5 de la tarde sin almorzar. Ya he visto algunos médicos en la clínica que lo hacen. Y siempre la sugerencia es que no se descuiden sus actividades básicas, porque es cuando más necesitamos estar bien hidratados, bien alimentados, no solamente para estar bien a nivel de defensas, sino para estar bien mentalmente. La alimentación, hidratación, el descanso favorece, disminuye los niveles de ansiedad y favorece el estado de ánimo. Entonces es muy importante que nosotros no nos descuidemos en nuestras necesidades básicas. Luego, planificar una rutina fuera del trabajo. También los que están acudiendo a la clínica actualmente o a algunos hospitales tienen que tener una rutina fuera del trabajo que no sea nada relacionado al virus. Tiene que ser una rutina diferente, tal vez con la familia, tal vez algún hobby personal, pero tiene que cambiar la rutina. Tercero, compartir información constructiva. Aquí también es importante porque creo yo que lo que se tiene que trabajar mucho más es este apoyo al que está teniendo alguna dificultad. En la clínica tenemos muchas generaciones de médicos y es cuando el de más experiencia, es cuando el más joven necesita el de más experiencia, de su tranquilidad, de poderle enseñar, de no increparle cuando comete un error, no solamente con los médicos más jóvenes o de menos experiencia, sino con las enfermeras, con los técnicos, con el personal de limpieza. Es el momento para entender que la crítica el comentario tiene que ser positivo, porque estamos en una situación en la cual todos vamos a cometer algún tipo de errores, porque no estamos tan bien emocionalmente. Nos están invadiendo una serie de informaciones, de situaciones que alteran nuestro estado natural. Entonces es el momento en el cual tenemos que compartir toda nuestra información de una forma mucho más constructiva, ¿ya? Y último, y es algo que ha sido gratamente visto, por lo menos por mi parte, que es practicar la autoobservación. Y aquí es un poco de ser sinceros con nuestras emociones, ¿no? Es decir, tratar de ver realmente cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Para dejar nuestro lado más egocintónico de nuestras personalidades y bajar los escalones y ver si realmente nos estamos sintiendo bien, tenemos que pedir ayuda. Hay ahorita ayuda en la clínica para este tipo de casos, y si no es con un profesional, que sea con un compañero, con un colega en el cual poder decirle que no se encuentra bien. Esto es muy importante. Y aquí sí hago un paréntesis porque he visto en una población o en un grupo, sobre todo de los médicos más jóvenes, que han sido muy honestos con sus emociones y creo que están rompiendo de alguna forma, están rompiendo este temor, ¿no? De ser señalado por tener ansiedad o por no estar bien de su estado de ánimo. Yo creo que va a haber un antes y un después. Y mucho ha sido por cómo los médicos más jóvenes, por ejemplo, los médicos hospitalarios, cómo han podido ellos abrirse bastante, ¿no? Yo he aprendido, creo, un poco a cómo ellos han podido expresar sus miedos, sus angustias,
y porque han sido también una de las poblaciones de la clínica tal vez muy afectadas, porque es una de la población que ha visto alterada muchos planes a futuro que tenían, por lo menos por un tiempo. Recordar que el miedo, el estrés, de ninguna manera son reflejos de que no pueden hacer su trabajo, ¿no? Nunca, ni ahora ni antes. Es decir, el miedo nunca ha sido un sinónimo de debilidad. Es un concepto que tenemos que tener todos claros. Tenemos que trabajar mucho en el sentido de propósito, ¿no? Esto ya no es un objetivo personal, esto ya no es un propósito personal, esto es un propósito grupal, ¿no? Que un paciente salga de alta, que las cosas vayan avanzando, que disminuyan los casos, no es un propósito personal, es un propósito completamente grupal. Y el sentido de propósito, el hecho de saber por qué estamos haciendo las cosas, de por qué nos estamos cuidando, estamos haciendo trabajar, va a hacer que contrarreste los pensamientos negativos que solemos tener, esos pensamientos de desesperanza que aparecen de vez en cuando vemos una mala noticia, ¿no? O que todo va a salir mal. Creo que el sentido de propósito contrarresta y hace que uno tenga mejor su bienestar mental y su estado de ánimo. Bueno, creo que ya es un tiempo un poco más se me está yendo, pero un poco para contarles la experiencia que estamos teniendo en la Clínica San Felipe, como les contaba, hace ya casi 2 meses, estamos haciendo charlas pabellón por pabellón, servicio por servicio, un poco absolviendo las dudas en relación a los procesos de bioseguridad, ahí liderados por la doctora Argumedo, que la verdad es que ha hecho un trabajo excelente hasta ahora, porque el tema también de los procesos de bioseguridad ha sido muy dinámico, ¿no? Cada día era algo nuevo, y esto pues de alguna forma generaba aumentaba esta incertidumbre que hablaba al inicio. Creo que haber dado la información correcta en el momento correcto, ir dando información cuando iba cambiando, ha hecho que reduzca la incertidumbre de los trabajadores, algunos menos que otros, porque siempre van a haber reclamos, siempre van a haber dudas, pero ha sido muy importante la información que se les ha dado día a día para que puedan disminuir sus temores. A la par que se ha ido dando estos consejos que les doy ahora en esta charla en relación a cómo proteger nuestra salud mental. Y más allá de estas pautas que he mencionado, que son pautas tal vez simples, pero que hay que aplicarlas, es poder identificar, ¿no? Estas charlas han servido para poder identificar a quién no la está pasando muy bien, ¿no? Y que por ahí se pueda abrir y por ahí pueda decir, sí, voy a acudir a hablar con él, voy a tratar de pedir a un compañero, de decirle que no me siento bien. Es decir, romper el hielo el primer mes ha sido muy importante. Creo que este segundo mes está siendo muy bueno en relación a que el personal está pudiendo abrirse mucho más y creo que se está pudiendo lograr ayudar a cada uno de ellos de forma particular. Tuve una experiencia, que obviamente no voy a mencionar su nombre, pero hace poco, hace unas semanas, recibí en consulta a una enfermera que debe tener en la clínica pues 15 o 20 años trabajando y que me dijo, ¿no? Doctor, esta es la última vez que me burlo de un paciente psiquiátrico, ¿no? Siempre, cuando venía un paciente con crisis de ansiedad y esto, yo no tomaba en cuenta eso. Para mí eso no existía, ¿no? Eso es un tema de que no se lo inventa, de que no tiene por qué estar así, debería irse a su casa. Y es primera vez que entiendo lo que es tener miedo, lo que es tener ansiedad, lo que es que te falte el aire, lo que es tener taquicardia y no tener una explicación. Fue muy importante, porque creo que a partir de ahora también se va a tener una mejor mirada de lo que es la salud mental en general. Para terminar, solamente decir pues, que toda crisis pasa, ¿no? Toda crisis va a terminar, como todo en la vida pasa. Y toda crisis pues, representa, ¿no? Representa una oportunidad, ¿no? Y va a representar una buena oportunidad si en verdad aprendemos a valorarnos, es decir, a valorar nuestra salud, y también a valorar nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral.